Estamos con Mario Weinfeld, periodista de Página 12 y autor del libro Kirchner, el tipo que supo, que lo presenta esta tarde. Enseguida te vamos a dar los detalles y los datos, pero acá está Mario con nosotros y te agradecemos profundamente que hayas venido. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar. Mario, ¿por qué el tipo que supo? Esto implica que hay tipos que no supieron, así que Eso, ¿por qué eso implica que hay tipos supo? que no supieran. Hay una tríada que se usa bastante en el discurso periodístico, político en general, que se aplica mucho a los presidentes, beneficiándolos, castigándolos, que es no quiso, no pudo, no supo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, Claro. no hizo tal cosa porque no quiso, no pudo, no supo. Hay muchos que no pudieron, unos cuantos, hay algunos que no quisieron. Uno podría decir, vinculada a la historia de Néstor Kirchner, Carlos Reutemann no quiso ser presidente. Claro, ¿te acordás? ¿No? Rehusó ser Porque presidente. vio algo oscuro, siempre Vio nos algo acordamos oscuro. de eso que nunca supimos qué fue. Mi interpretación, fundada en un poco que, por supuesto, aclaro, no me lo dijo el ex gobernador Reutemann, que por otra parte es una figura bastante lacónica, en general no cuenta Y la mucho. más interpretada de todas. Claro, porque no hay otra que interpretar. Totalmente, Claro. porque aparte si hablas poco, viste, todos te Sí, sobreinterpretan sí, y te claro. atribuyen acá. Pero mi interpretación, basada en un grado de información, es que él vio algo. Lo que vio no fue, como se dijo, un chantaje o una situación espantosa, algo así, que se usaba mucho, esas cosas le gustan mucho a la gente del común y a los periodistas, sino lo que vio es que la Argentina era ingobernable, o que no era gobernable de acuerdo, o sea, que de acuerdo al paradigma que él tenía en la cabeza, iba a tener que gobernar reprimiendo lo que no quería hacer. Y Kirchner encontró otra cosa. ¿Qué supo Kirchner? ¿Qué es lo que supo Kirchner? Para mí, supo descifrar cómo salir de la crisis más honda de la historia argentina, redistribuyendo rápidamente, o sea, sacando al estado de la crisis relativamente, al gobierno de la crisis, al Banco Central de la crisis y también a la clase trabajadora en buena medida. Quiero decir, un proceso de salida de una crisis tremenda, una salida redistributiva con generación de empleo y mejora de las condiciones de vida. Esto es lo que supo para mí fundamentalmente. Y después generar una especie de paradigma que se prolongó varios años después de su presidencia. ¿Y Cristina supo o no supo? Cristina supo acompañar eso, Cristina supo darle institucionalidad. El primer mandato de Cristina es un mandato donde el kirchnerismo establece una cantidad de instituciones que en el primer gobierno no había habido tanta, no se había enraizado tanto la política en instituciones. Kirchner era un gobernador que se hizo presidente y manejó la Argentina desde el gobierno, con medidas, básicamente. Con Cristina aparecieron las instituciones. La ANSES institucionalizada, la asignación universal por hijo, el coeficiente para la jubilación, esto es decir, cosas regularizadas, la ley de medios, ¿no? El matrimonio igualitario, grandes instituciones. El segundo mandato fue más difícil en muchos sentidos. Hubo un aspecto central en toda la saga del kirchnerismo que se mantiene, que es defender los puestos de trabajo. Pero en un primer momento se generaron muchos y en uno final mayormente se defendieron. No es poco haberlo defendido comparado con lo que está ocurriendo ahora con el gobierno de Mauricio Macri, que hay muchos despidos, pero no es suficiente porque una sociedad dinámica tiene que generar nuevos puestos de trabajo. El último mandato fue el más difícil, el más trabajoso, se mantuvieron los principios, pero hubo menos logros y tal vez por eso también fue la respuesta popular. Si vos sos un detractor del kirchnerismo y estás pensando, claro, pero también supieron generar hechos de corrupción, Sí. Ya le vamos a preguntar por eso a Mario Weinfeld, Sí. paso a paso, pero antes le quiero preguntar otra cosa. Sí. ¿Cuánto de la muerte de Néstor Kirchner tuvo que ver con lo que podemos decir fracasos o tropezones del segundo mandato de Cristina? No, soy totalmente ajeno a realizar ese tipo de especulaciones. Es decir, Kirchner sin duda puso mucho compromiso físico, mucho compromiso corporal y mucho compromiso vital. Él sabía que estaba en dificultades, había tenido un anuncio muy Sí, fuerte. sí. Yo no hago interpretaciones subjetivas, ni menos extrapolaciones médicas. Soy abogado y ni siquiera ejerzo, hace muchos años. O sea que menos voy a ser médico. No lo sé. Lo que sí sé es que esos políticos no dejan nunca de hacer política. O sea, hay una hipótesis que uno puede trabajar, yéndome un poco de tu pregunta, que es, bueno, ¿por qué ese hombre no paró y no se tomó 6 meses para recuperarse? Porque no existe en el lugar de esas personas hacer La eso. posibilidad, sí, No está existe, claro, no sí. existe. O sea, tiene una consagración, es su virtud y su defecto, su característica. O sea, el núcleo de tu pregunta,
francamente no lo sé. No, pero yo me refiero al impacto que provocó en Cristina la muerte. No, eso sí. Voy. No, ¿Cuánto de su muerte tuvo que ver en los tropezones que tuvo que afrontar Cristina después de su muerte? Porque ella estaba muy golpeada. Sin duda, ella sin duda tenía y también dos cuestiones. Primero, ella tenía una carga emocional muy grande, un dolor gigantesco, había perdido al compañero de su vida, a su jefe político, por otro lado. Claro, y a su red de contención. Totalmente. Ahora, a la vez, uno no quiere ser irrespetuoso ni impiedoso, pero si ejerce el rol de presidenta, tiene que tratar de superarlo, ¿no? O sea, si también se le pide eso, ese sacrificio, se le pide y se le exige. Ahora, ¿cuánto gravita la pérdida de una figura como Néstor Kirchner? No puedo decir específicamente, ni yo, ni creo, ni nadie, cuánto impactó en esto, pero gravita mucho. Y en toda la región, su fallecimiento casi concomitante con la muerte de Hugo Chávez, obviamente cambia el esquema político de la región. Los líderes no se reemplazan con facilidad. En el 2008, ya cuando él había dejado la presidencia y estaba Cristina, le pregunto esto por la zona en la que estamos. Sí. Zona núcleo, ciudad de Rosario, conformación de clase media y demás. Kirchner decide el rompimiento con el campo y con Clarín. ¿Fue una medida acertada a la luz de todo lo que vino después? Yo tengo una visión dual de eso, en un par de sentidos. Yo creo que el conflicto mismo con las patronales agropecuarias tiene un arranque con una medida considerada en su momento pequeña, poco relevante. Era una resolución, no es una ley, no es un cambio a la Constitución. Debe haber pocos lugares en el mundo, y la Argentina es uno, tampoco, que una resolución ministerial haya causado tamaño conflicto, pero lo causó. ¿Qué se pensó en su momento? Que no lo iba a causar, que era un cambio de alícuota, iba a pasar, no sé, que lo iban a aceptar, no se aceptó, se provocó el conflicto. A mi ver, el gobierno tenía razones, yo no soy un técnico para decir las alícuotas, tenía razones para aumentar la presión fiscal sobre los sectores más poderosos, porque se venía una crisis mundial machaza, que efectivamente se vino, y el Estado tenía que igualizarse. Ahí le doy razón. Para mí, toda la sustanciación del conflicto, que en parte historia en el libro y en parte no, cada escaramuza o cada discusión o cada paso, cada táctica fueron malas, aceptándolo, porque uno puede tener razón y llevarla mal, digamos. Los abogados sabemos un montón de esto. Entonces yo creo que hubo una cantidad de errores, que se radicalizó mucho el conflicto, que se produjo el milagro de aunar a sectores políticos y sociales relativamente, que no estaban tan afiatados, y entonces ahí hubo un error práctico que inclusive produjo la ruptura con el Grupo Clarín por cómo se dieron los alineamientos. Para mí, la ley de medios fue una virtud del gobierno de Cristina Kirchner, una gran ley, una ley institucional que produjo un conflicto muy fuerte, en el cual tal vez también podría haberse manejado algún matiz, digamos, pero para mí llevar el conflicto con Clarín a una ley muy rigurosa, pletórica de artículos, tal vez con demasiados artículos, digamos, muy trabajada, a mí me parece una salida interesante. De hecho, en la región ahora sí, y ahora viene el péndulo en la región también, y alguno volverá, pero se están discutiendo leyes de medios en Uruguay. Hay una ley que se llama de Servicio de Comunicación Audiovisual, se llama igual, o sea, es un paradigma que sirve. Yo creo que esos conflictos motivados en razones de intereses del Estado versus algunas corporaciones, no de un partido político, tienen su razón, y tal vez, sobre todo en el conflicto del campo, el gobierno cometió una cantidad grande de errores. Sin duda la presidenta los cometió, porque era la presidenta. Yo creo que Néstor Kirchner tuvo una participación altísima, como vos me decís, en eso, y yo creo que ahí hubo errores que inclusive el kirchnerismo supo reparar en el periodo 2009-2011, donde consiguió formar coaliciones para la ley de jubilaciones, para la ley de medios, para matrimonio igualitario, o sea, ser menos sectario, abrir el juego, formar coaliciones, una cintura que le faltó en el 2008 y tal vez también le faltó un poquito después de 2011. En el final. Sí. En el final. Mario, recién hablábamos de algunos errores y vos hablabas de algunos aciertos. ¿Cuáles fueron los otros, los hitos que marcaron el gobierno de Néstor y también el de Cristina? Hitos de errores y aciertos. Debés tener en la cabeza. Claro, sin duda. Yo me centro más en mi libro y también en la concepción que tengo en políticas más que en gestualidades o cuestiones por el estilo, porque son discutibles. Yo creo que los grandes aciertos de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner están en una especie de inventario que es común pero que uno puede recitar. Crecimiento de los puestos de empleo, mejora de las leyes laborales,
ampliación del sistema jubilatorio hasta hacerlo cuasi universal, asignación universal por hijo, ley de medios, en mi criterio, muy polémica, bueno, pero es lo que pienso, matrimonio igualitario sin duda, ampliación de derechos generales, o sea, todo lo que fue un intento de hacer un nuevo estado de bienestar, como hubo en la Argentina y en el mundo, entre el año 45 y el 75, barrio más, casa menos, como decía alguna vieja chacarera, y con una idea, que es que el estado de bienestar no es solo mejorar la economía o el bolsillo de las personas, de todos los sectores y de los trabajadores en particular, sino también mejorar su plexo de derechos. Esto fue su virtud con sus claroscuros, con sus contradicciones, con cosas que no se concretaron. ¿Cuáles fueron sus defectos? Entre otros, yo creo que todo conflicto perdido desde un gobierno debe hacer a un gobierno pensar. Porque un gobierno no es un guapo de barrio que se agarra a trompada con todo el mundo. Digamos, o sea, maneja el Estado y tiene que pensar qué conflictos genera o qué no. El conflicto con el campo, entre otras características, tuvo la de ser el primer conflicto que el kirchnerismo perdió. Y entonces no es que uno sea resultadista como en el fútbol y diga el que perdió juega mal. Pero el que perdió debe recapacitar, porque perder significa, no concretar primero las medidas, segundo perder favor en la población, entonces tal vez yo creo que al kirchnerismo le faltó, en general le faltó, pero tal vez en los últimos años más, pero le faltó una capacidad para conservar a sus aliados. O sea, es decir, hubo una voluntad grande de congregar aliados, hubo momentos felices en eso, y le faltó una cierta capacidad para conservarlos. Claro, pero reculó con la transversalidad. ¿Te acordás que en un momento Kirchner tuvo la idea de hacer un movimiento transversal y después, por exigencias del justicialismo, por algún manejo ahí de presiones, retrocedió? Sí, en mi visión, es una lectura, por supuesto. Sí. En mi visión, la transversalidad tenía un punto flaco un núcleo que era, Kirchner pensaba las coaliciones con aliados que tuvieran poder territorial. Y esta concepción a mí me parece acertada. Sí. Y lo que pasó con la transversalidad, que fue muy fuerte, fue la caída de Aníbal Ibarra. O sea, Ibarra era su candidato, yo no puedo decir que Ibarra iba a ser candidato en 2007, pues sería un poco exagerado, creo que Kirchner lo tenía todavía pensado. Pero es muy verosímil que lo hubiera sido, pero no, él se quedó sin candidato de transversalidad a partir de la tragedia de Colmañón, el derrocamiento de Ibarra, me parece a mí. La Concertación también se le cayó. Yo creo que en la Concertación hubo más errores, en la Concertación, más allá de la pésima conducta institucional del vicepresidente Julio Cobos, hubo errores del kirchnerismo en cómo trató a los aliados en el brevísimo lapso en que se llevaron bien, digamos, en campaña las llevaron fenómeno, pero después en el gobierno actuaron poco, interactuaron poco. Si se permite una más, Macri es la contracara y en todo caso, ¿a dónde vamos? Profecías en general he aprendido a no ser, y hoy es un día pésimo para los profetas en todo el planeta. Digo, saludo a todos los profetas, saludo con cariño a todos los profetas falsos, a todos los malos profetas, a los profetas equivocados de todo el planeta. Profetas no sé hacer. A mí me parece que hay un término de comparación importante en cuanto, yo creo que Macri recibió un Estado y una sociedad mucho menos dolida y mucho menos golpeada y mucho menos débil que la que recibió Kirchner. Y en su primer año su idea de gobierno no fue volcarse a los sectores populares, sino un modelo de desarrollo que pasa con otros criterios, que lo primero es enriquecer a los ricos y convocar a los inversores, y que un día de estos, un año de estos, un semestre de estos, alguna vez más adelante las cosas van a mejorar. Esta es una de las diferencias, creo yo, y lo digo amablemente, entre los paradigmas de centro-derecha y los paradigmas de centro-izquierda. La centro-derecha primero genera condiciones para los otros. La centro-izquierda del populismo piensa primero en distribuir para que haya consumo y dinamizar. ¿Qué pasa con la corrupción, Mario? Porque todo parece muy interesante lo que vos planteás. No voy a decir si estoy de acuerdo o no, porque no tiene sentido. El interesante sos vos acá. Y me parece que hay un detalle que puede estar pensando la gente en casa, que, bueno, pero se robaron un montón. Se robaron medio país, el tema de Báez, el tema de la asociación con Cristina, el tema de López y todo el dinero que llevaba el convento. Yo creo, ¿El modelo cerraba sin corrupción? Sí, yo creo que el modelo podía cerrar tranquilamente sin corrupción. Creo que lo principal en la política en general en todos los países no es la corrupción, y voy a decir 2 o 3 cuestiones. Hay que hacer un pequeño desarrollo para hablar de corrupción para no parecer cínico, que no lo soy, ¿no? Y para no serlo, si se quiere, pero sobre todo, pero inclusive para no parecerlo, creo. A, la corrupción es gravísima. B, la corrupción debe sancionarse, para lo cual debe investigarse.
abogado que soy, puedo creer en el código, o sea, puedo estar de acuerdo o no con lo que dicen los códigos penales. Estoy de acuerdo con lo que dicen los códigos penales, que sancionan algo funcionario y a la otra pata de la corrupción, que es el privado. Y también estoy de acuerdo en que sancione más severamente al funcionario, porque su responsabilidad es mayor. Todo esto dicho, y me parece espantosa, y aparte uno no puede no entender, o uno entiende con facilidad a personas del común que apenas ganan para vivir, y que ven de pronto que se revolean cifras que no conseguirán trabajando dignamente toda su vida y trabajando 3 generaciones, que esa plata aparezca. Todo esto es claro y debe hacerse y por lo tanto debe investigarse. También es cierto que no pueden darse por hechos todos los delitos que se revolean por ahí y se mencionan, que esto es muy difícil en la mesa de café. Las personas comunes, uno puede decir, estamos discutiendo, tomate 7 años, que es lo que va a durar el juicio penal, para opinar. La gente opina. Los periodistas tendríamos que opinar con más cautela, los políticos tendrían que opinar con más cautela. Muchos yo creo que son, no sé si inventados, pero por lo menos discutibles, hay que probarlos. Soy abogado, soy garantista, todas las personas son inocentes hasta que una condena firme establezca lo contrario. De cualquier manera, en materia política ese criterio no rige. En materia política la sociedad juzga velozmente y tiene derecho, esto es otra cosa, y tiene derecho inclusive a decir, a mí me parece que esa persona es corrupta y no la voto más. Me parece bien, es razonable, cada uno elecciona el voto como quiere. Lo que también, por ejemplo, yo diría en criollo, si José López aparece con una cantidad pasmosa de dinero físicamente termosellado y demás, ya está casi infragante habiendo cometido enriquecimiento ilícito. Y es muy verosímil que tenga algunos delitos más. Entonces, en ese caso uno puede, sin exagerar y sin violar ninguna garantía, darlo por corrupto y por cumplido y pensar en una cantidad de cuestiones más. El memorándum con Irán, por ejemplo, la acusación por el memorándum con Irán, me parece pésima acusación de considera una política internacional como delito. La cláusula de dólar al futuro, idem de idem. Yo digo, también en ese sentido, el endeudamiento gigantesco que construyó el macrismo, para mí es gravísimo para el país, va a dañar muchísimo a los argentinos. Yo no creo que sea traición a la patria en términos penales, creo que es una conducta reprochable en términos políticos. No nos queda más tiempo, pero un análisis cortito de Trump, por favor. ¿Qué pasó? ¿Y qué nos va a pasar? No, claro, no nos pueden echar de la Argentina. No, ¿qué nos va a pasar? Uno tendría que decir, hay que ser sereno, no hay que decir nada, construyan refugios antiatómicos. Digo, es un consejo corto, rápido, fácil, que sea nada. Uno espera que es tan pobre lo que uno espera y tan chico en la velocidad, inclusive lo imperioso de la situación de hablar ahora. Uno espera que el establishment norteamericano, que el sistema político norteamericano, que el Departamento de Estado norteamericano, y si te descuidas, que el FBI y la CIA lo controlen a Trump. Claro. Qué mal que estamos. Claro. ¿No? Si esperamos que esos sectores que siempre han dedicado, digamos, a repartir el mal en el planeta, y tomo la generosa cita que hiciste para decir media palabra, vos dijiste que efectivamente yo tengo escrito que dije, todos deberíamos votar en las elecciones de Estados Unidos, toda vez que el resultado de las elecciones de Estados Unidos influyen en todo el mundo. Añado un detalle a la frase, el sufragio debía ser obligatorio y universal. Bueno, si te quedó, por supuesto, mucho más para conocer del libro y de Mario Weinfeld, esta tarde, 19 horas, en el auditorio del Sindicato Luis y Fuerza, Paraguay 1135, Mario Weinfeld en persona presenta El tipo que supo. ¿Va a haber debate con la gente? ¿Pueden preguntar la gente o no? Va a haber debate, con límite, van a presentar conmigo Juan Gianni y Agustín Rossi. Sí, señor, acá dice también. Con Agustín Rossi y Juan Gianni, por supuesto, van a estar ahí. Juan Gianni es un filósofo de primer nivel, Agustín Rossi conocido. Gracias otra vez por venir. Gracias a ustedes.